El próximo lunes, cuando a las 11 yo me despida, estará empezando Bandas Sonoras Selectores. Nos habló de esto ayer Juan Chao, que estará al frente de la propuesta musical de la Diaria Radio, que empezará online a tener actividad durante una cantidad de horas del día a partir del lunes que viene y también a continuación de nuestro programa, que será parte entonces de esa nueva grilla. Eso los lunes, ¿no? Al final de la mañana de la Diaria vendrá Bandas Sonoras Selectores. Y los martes, al final de la mañana de la Diaria, llegará Mapa Antojadizo de Podcast, que estará a cargo de Maxi Guerra, que se define como disperso, pero que en realidad es un comunicador que en los últimos tiempos se ha especializado en la cuestión de los podcasts. De hecho, ha recibido reconocimientos varios por eso, y que por ende también podríamos presentar como un podcastero. Maxi, en definitiva, y resumiendo, será parte de la Diaria Radio, ya lo es, y estará ya al aire la semana que viene, así que es un gustazo, Maxi, recibirte por acá. Bienvenido, vamos arriba. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Mapa Antojadizo de Podcast es el programa del que estarás a cargo desde el martes que viene en la Diaria Radio. ¿Qué será? Bien, el nombre me parece que explica muchas cosas, sobre todo porque es muy largo, pero hay dos conceptos claves más allá del podcast y del formato, que es el del mapa. Esto nace un poquito como una curaduría de historias de audio que me gustan y que quiero compartir de diversos países, la idea de ser muy variado geográficamente, desde España y México hasta Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile. Pero lo de antojadizo me parece que marca un poco el tono. Tiene que ver con la subjetividad en la elección. Hay historias grandes, muy reconocidas, historias más pequeñas que no se conocen tanto fuera de sus fronteras, que me parece importante explorar, y cada uno me parece que maneja de manera distinta ese formato tan lindo y tan libre que es el podcast. O sea, me parece que exploran la historia de maneras muy distintas, con abordajes muy distintos. O sea que será un espacio de divulgación de podcast, Mapa Antojadizo de Podcast, que estará al aire en la Diaria Radio y cuya sigla es MAP, de manera que ahí Bien, más fácil. Hay un linkeo, ¿no? Sí. A mí igual también lo del mapa conceptualmente lo descubrí sobre la marcha. Tiene mucho que ver con lo que pasa en este programa. La idea es tener una conversación con el creador o creadora del podcast en cuestión y después pasar un episodio de ese podcast. O sea, que no solo sea que te hablen, yo hable y hable con el creador del podcast en cuestión, sino que lo puedas escuchar. Pero esa conversación tiene mucho de mapa porque para mí, yo me he dado cuenta que es una especie de tour guiado por los podcasts. Es decir, tiene esa lógica de llegar a una ciudad que no conoces, de que alguien conocedor de esa ciudad te saque a caminar y te cuente, bueno, este edificio tiene tal historia. Entonces, de alguna manera, a mí me acompañan los creadores de esos podcasts a mostrarme cómo son sus edificios y sus calles, qué lógicas internas hay en la forma en que encontraron esa historia, cómo esa historia representa a sus ciudades, a sus comunidades, a sus pueblos. Es un poco ese camino compartido el que voy a hacer en esas charlas, que no va a ser como una entrevista convencional, sino ese paseo mano a mano. En nuestra comunidad seguramente mucha gente sepa lo que es un podcast y debe haber mucha gente que consume podcast y que te escucha a vos, por ejemplo, en Gastropolítica. Pero seguramente otra no lo tenga tan claro, porque bueno, hay también un consumo de medios todavía muy presente, más tradicional, de escuchar un programa de radio, ya que estamos hablando de la comunicación oral. Concretamente, ¿qué es un podcast como producto comunicacional? ¿Cómo definirlo? Bueno, es algo en eterno movimiento, es un formato, una palabra más que un formato que tiene 20 años y que en su acepción original se restringía a un archivo de audio que se sube a las redes, a internet, y se puede descargar para escuchar on demand. Eso era el podcast originalmente hace 20 años. Ahora pasó a ser una cosa completamente distinta, porque escuchar algo on demand ya es algo transversal a un montón de medios, y el podcast ahora también puede ser visual. Antes era algo que era solo audio, hoy esto puede ser un podcast y hay discusiones, pero a mí no me interesa tanto la discusión fina de si esto es o no un podcast. A mí lo que me interesó en el mapa antojadizo, y por eso es antojadizo, es centrarme en el audio. A mí, del podcast, lo que más me interesa son las historias en audio y sobre todo las historias de no ficción. Entonces, como que el corte que hice en estas 8 historias que seleccioné fue que fueran podcasts narrativos centrados en las historias y que funcionaran solo en audio. Por eso para mí también me marida muy bien con la radio. Esta cuestión de, bueno, escuchamos la presentación de esa historia, pero podemos escucharlo tranquilamente en la radio sin la necesidad de una pantalla externa. Me parece que es algo que tampoco es anacrónico, porque
los 2 primeros episodios que voy a compartir son podcasts del año pasado, Sí. que tuvieron un impacto enorme en cada uno de sus países. El primero es De eso no se habla, de Isabel Cadenas Cañón, que en el momento en que la entrevisté la semana pasada, un minuto antes se había enterado que ganó el premio Ondas, que es el premio más importante del audio en español, ganó a Mejor Podcast del Año, y es aparte un podcast que tiene un peso político muy fuerte, aparte una sensibilidad que es clave en De eso no se habla, en ese podcast, pero tiene un peso político muy fuerte en relación al conflicto vasco, a la historia reciente de ETA, y los mecanismos de la memoria y de la política. De eso no se habla, es el primero. El segundo episodio va a ser sobre Necesito poder respirar, que es la vida de Jorge González, el líder de Los Prisioneros, una banda clave de Chile, quizás la figura más importante del rock y del pop chileno, pero a su vez una figura transversal a la historia chilena desde los 80 hasta acá. Y ese podcast ha girado de una manera que no ha girado ninguna serie audiovisual sobre Jorge González. Sobre esta figura enorme de Chile tiene que tener un podcast, una obra en audio para tener un impacto que no ha tenido ninguno de los otros medios. Así que ahí ya tenemos un adelanto de las 2 primeras entregas, digamos, de Mapa Antojadizo de Podcast, o sea, de los 2 primeros martes. El que viene, desde las 11, vas a andar entonces abordando desde el lugar que planteaste una cuestión vinculada a la realidad vasca y el martes siguiente a la realidad chilena. Sí. Bien, así que ahí empiezan los recorridos, digamos. Ahí empiezan los recorridos y también hay podcasts que tienen quizás un perfil político más fuerte, hay otros que son de alguna manera más juguetones o humorísticos. Me gustó también buscarles, por más de que partamos de historias y de no ficción, buscar tonos distintos. Y también hay saltos en realidades. Para mí hay saltos que ya en los acentos me maravillan. Esa cuestión de poder hacer como un zapping del ecuatoriano al mexicano de una comunidad de Oaxaca. Hay uno que se llama Las Mujeres Valientes, Huichaná, que es un podcast que salió en México y que está narrado en español, pero a su vez tiene sus episodios en triqui, que es el idioma de una comunidad en Oaxaca. Y que habla de una realidad muy fuerte de esa comunidad, la comunidad triqui, que es una comunidad donde hasta hace muy poco, y es algo que recién ahora se está deshaciendo, se estilaba la venta de mujeres. La venta de niñas, sobre todo niñas adolescentes, para el matrimonio. Y es contado por una protagonista que es hija de una madre que fue vendida en ese matrimonio y es muy interesante, más allá de explorar esa realidad, la tensión en el propio podcast contada por una protagonista de esa comunidad. No es alguien externo a la comunidad que viene a contar, es alguien dentro de la comunidad que cuenta una realidad terrible, pero a su vez maneja esa tensión entre... Esto es algo que quiero eliminar de mi comunidad, pero no quiero eliminar todo de mi comunidad. Yo quiero contar esta historia en mi idioma. Hay cuestiones dentro de esa comunidad que son tradiciones que sí son buenas y que yo quiero mantener, y hay tradiciones que yo quiero desterrar. Claro. Y es muy fuerte contado desde adentro. Porque estamos acostumbrados a que ese tipo de historias se nos cuenten desde afuera o se nos le informen desde afuera, y eso a veces nos lleva como a unas historias lavadas, unas historias a veces un poquito esterilizadas o muy preocupadas por ser universal y explicativo. Y a mí me gustó que todas estas historias son historias contadas desde adentro, desde sus países, y que funcionan muy bien hacia afuera. El martes que viene entonces, en Mapa Antojadizo de Podcast, vas a empezar ese repaso, en buena medida basado en entrevistas con personas responsables de podcast asociados a distintas realidades, ubicados o que parten de diferentes problemas asociados a distintas comunidades y países. Y yo ahora, en el cierre de la mañana de la diaria, estamos llegando casi al final, voy a hacer un poco lo mismo pero contigo, porque bueno, a vos mucha gente te conoció a partir de tu trabajo titulado Gastropolítica, que es precisamente un podcast. Acá el podcastero sos vos, sí, y el que entrevista soy yo. Y nada, me interesa que, para empezar, que a quien de repente no sabe qué es Gastropolítica le puedas contar qué es. Y para seguir, saber qué ha significado para vos obtener ese reconocimiento y canalizar tus inquietudes a partir de un producto que es tuyo y supongo despierta en vos o debe despertar una gran valoración hasta afectiva. Sí, bueno, yo tengo un agradecimiento enorme a todas las puertas que se abrieron con Gastropolítica, y no me refiero a puertas laborales, que sí también las despertó, sino
puertas humanas, o sea, la cantidad de gente que he conocido, la cantidad de gente con la que he conectado, la cantidad de ciudades que he conocido por Gastropolítica, por un podcast que es algo impensado para alguien en Uruguay en general. O sea, decir, voy a hacer un podcast y esto me va a llevar a tantos lugares, fue algo maravilloso. Gastropolítica nació en 2022, es un podcast que relaciona ideas e historias a través de la cocina. Su nombre es muy explicativo, Gastropolítica, pero va un poquito más allá de eso. Ya voy por la tercera temporada, la empecé ahora hace un par de meses, recién subí el segundo episodio. Y nada, es algo que me está llevando un montón de alegrías por ese lado, pero a su vez fue un gran motor para esto, para este mapa antojadizo, porque me ha hecho conectarme con un montón de podcasteros y de gente que maneja temas muy distintos a los que yo manejo en Gastropolítica, que ha valorado mucho lo que hago y que a su vez me ha enseñado mucho por sus caminos, por las formas y las maneras en que han resuelto esta cuestión que siempre es central, que es la de cómo contar una historia lo mejor posible, y en este caso solo en audio. Bueno, eso es Gastropolítica. Ha sido muy importante, como vos lo dijiste, y es por el reconocimiento que ha obtenido en tu trayectoria. Y bueno, y seguramente sea una de las explicaciones de que además de ese trabajo que seguís haciendo, así que está disponible tu podcast personal para quien lo quiera escuchar y seguir, ahora tengas esta nueva ventana que se abre de ser el conductor de un programa sobre el género podcast en la estructura de La Diaria Radio. Así que bueno, Maxi, ha sido un gusto que estés por acá y será un gusto todos los martes decir, quédense porque ahora viene Mapa Antojadizo de Podcast. No sé si querés que le digamos por la sigla o por el nombre completo. No me había dado cuenta que la sigla es MAP. Mirá vos, yo pensé que perfecto. eso era pensado. No, hay un montón de cosas, y me ha pasado con Gastropolítica incluso, que no eran pensadas y que una vez que salieron digo, qué bien pensado, y nunca fue la intención. Así que estoy loco de la vida con que sea MAP. Bueno, le diré MAP, entonces, capaz que la primera vez nombre completo y bajada, o sigla y el nombre completo, y después ya irá quedando. Finalmente esas cosas las determina quien las hace y la gente cuando empieza a hacer las suyas, ¿no? Así que dejemos por ahí la posibilidad de que tome el curso que sea necesario. Éxito en lo que viene. Muchas gracias.